Bueno, hola a todos, acá estoy de vuelta con un nuevo video. Hoy les voy a hacer algo que en casa nos encanta, queda delicioso, lo hago de vez en cuando. Les voy a hacer costillas de cerdo glaseadas. Costilla nosotros le decimos a la costilla en sí, no sé cómo le dicen ustedes. Costeleta le dicen en Argentina, costilla le decimos nosotros. No sé cómo le digan en sus países, porque yo he visto que hay países que le dicen costilla a la parte del asado, que le decimos nosotros. Entonces, no sé, son costillas de cerdo glaseadas. Para mí, cuéntenme cómo le dicen ustedes. Les digo los ingredientes y la manera de hacerlo a continuación. Cuídense mucho. Acá les muestro los ingredientes para estas costillas de cerdo glaseadas. 4 costillas, 1/4 taza de azúcar morena, 3 dientes de ajo picados diminutos, o lo pasan por la picadora o como quieran, sal, pimienta negra, páprica, sal de ajo, y para acompañar voy a hacer un puré de papa, zanahoria, calabaza, huevo duro, 2 cucharadas de manteca y un toque de parmesano. Es todo lo que van a precisar para estas costillas glaseadas. Bueno, lo primero que hice fue poner agua a calentar para poner las cosas del puré, y en el potecito que tiene el ajo picadito, lo más chiquito que ustedes puedan, agregamos el azúcar y vamos a empezar con las especias. Lleva media cucharadita de páprica o pimentón, media cucharadita de sal de ajo, media cucharadita de pimienta negra y media cucharadita de sal. Mezclamos bien mezclado todo con el azúcar, el ajo, bien mezclado, y lo pasamos para una fuente donde podamos pasar las costillas por esta mezcla. Y empezamos a pasar las costillas por la mezcla, tratando que quede bien impregnado todo. Las vamos poniendo en una fuente de horno. Esto es ideal para acompañarlo con un puré de manzanas. También queda delicioso. Si pueden conseguir costillas más gruesitas, es mejor también. Acá ya voy a agregar lo que es para el puré al agua caliente. Lo dejamos cocinar. En un sartén caliente vamos a agregar un poquito de aceite. Tengan en cuenta que siempre las costillas tienen un poco de grasa. Con un poquito de aceite es suficiente. Vamos a esperar que caliente. Cuando el aceite está caliente en la sartén, vamos a empezar a agregar de a una las costillas. Como son tan finitas, vamos a dejarlas solamente 3 minutos de cada lado. ¿Ok? 3 minutos. Y lo que quede de azúcar en la fuente se lo agregamos con una espátula. ¿Ok? Así no perdemos nada de azúcar, que queda delicioso. Estas son muy finitas. Si las consiguen más gruesitas, déjenlas 5 minutos de cada lado. ¿Ok? Así quedan más hechitas. Igual después llevan un poquito de horno también. La damos vuelta del otro lado por 3 minutitos. La vamos mojando con el almíbar que va cayendo. ¿Ok? Quedan deliciosas. Prueben hacerlas. Pasados los 3 minutos, la volvemos a llevar a la asadera, a la fuente de horno que tenemos forrada. Y ponemos las que nos quedan. Bueno, y acá les muestro las costillas ya caramelizadas en el sartén. Van a ir a un horno de 375 Fahrenheit, 175 centígrados, por 5 minutos nada más. Precalentado, lo meten 5 minutos. Si son gruesas las costillas, yo las voy a poner solo 3 porque son finitas, si no van a quedar muy secas. ¿Ok? Los llevo al horno y seguimos con el puré. A la parte del puré le ponemos las 2 cucharadas
de manteca y empezamos a pisarlos. Todo junto. Así la manteca se va derritiendo. Solo manteca, no le pongan leche porque la calabaza guarda mucha agua, si no les va a quedar muy líquido. Esto es un puré que mis hijos hasta el día de hoy me lo piden. Les encanta. Es lo que les hacía para comer cuando eran bebés y hasta el día de hoy les encanta. Le agregamos un toque de sal y seguimos pisando. Que quede bien pisado. Le agregamos el huevo duro y lo pisamos también. Lo mezclamos bien. El huevo le da un toque exquisito. Y por último, le agregamos un toque de parmesano. Es a gusto. Cantidad que ustedes le quieran poner. Y está listo el puré. Esperamos las costillas. Acá les muestro el plato terminado para llevar a la mesa. Quedan deliciosas. Bueno, me despido sin más el día de hoy. Espero les haya gustado esta propuesta. Háganla, les prometo que queda deliciosa. Es otra manera de hacer las costillas de cerdo. No se lo pierdan. Y si pueden hacerlo con puré de manzana aparte, no se lo pierdan. Abrazo enorme para todos. Gracias por haber llegado hasta acá conmigo. Si les gustó, déjenme un like. Si les gustó más aún, suscríbanse y aprieten la campanita. Así YouTube les avisa cada vez que subo un video. Abrazo enorme para todos.